En este último video te hablaré sobre las raíces y diferencias entre el crecimiento primario y secundario. Las raíces sin duda son órganos que realizan funciones diversas para las plantas. Sin embargo, se destaca la función de que son las encargadas de absorber el agua y los iones minerales del suelo. Es decir, las plantas no pueden realizar la fotosíntesis solamente con el CO2, sino que necesitan de otros elementos para poder llevar a cabo sus funciones, para el funcionamiento de sus enzimas, para la síntesis de sus moléculas. Así que a través de las raíces se encargan de absorber el agua y los iones minerales del suelo. Otra función muy importante que tienen las raíces es que anclan la planta al suelo. También, como te había comentado, no todas las plantas crecen en el suelo, algunas crecen sobre otras plantas, pero las raíces también les ayudan a sujetarse de ese sustrato. Las raíces pueden cumplir función de almacenamiento y la raíz es algo que ya viene desde el embrión. Es decir, en el embrión encontramos una radícula que es la que se va a encargar de formar a la raíz y es justamente la primera que se observa. Las raíces no son todas iguales, pero podríamos decir que hay dos estructuras básicas. La pivotante, donde hay una raíz primaria que sobresale y unas raíces laterales. La primaria está más desarrollada. Y las raíces fasciculadas, que son raíces de un grosor similar y que no provienen de la radícula, sino que pueden provenir del tallo u otras estructuras de la planta. Las raíces también pueden tomar función de almacenamiento. Entonces aquí vemos una gran cantidad de parénquima y tejido que ayude para justamente almacenar. Ahora bien, hablemos del crecimiento de las plantas. Algunas plantas son pequeñas y tienen su crecimiento primario y mantienen el crecimiento primario a lo largo de su vida, porque estas plantas no van a desarrollar un mayor tamaño ni tampoco van a crecer notablemente en grosor. Sin embargo, hay otras plantas que durante su desarrollo van a comenzar como una pequeña plantita con crecimiento primario hasta llegar a ser árboles muy desarrollados. Quiere decir que de esta etapa a esta etapa tienen que haber muchos cambios a nivel de la anatomía de la planta para poder llegar a este nivel. Y aunque la anatomía de la planta cambia, no cambian sus tejidos, sino que cambia la forma en que se organizan y la forma en que se multiplican. Primero quiero hablarte de las raíces en el crecimiento primario. Ellas, ¿cómo se ven? Las raíces son muy particulares porque dan la imagen de cilindros que están unos en contacto con los otros. Aquí vemos un primer cilindro que es donde estarían los tejidos vasculares y luego vemos otros cilindros que tienen parénquimas, son de relleno, pero también muy importantes para formar raíces laterales. En las raíces encontramos zonas diferentes. Por ejemplo, tenemos zonas de crecimiento que están protegidos por una caliptra, zonas de elongación y zonas de maduración donde están los pelos radicales que son los que llevan a cabo la absorción. Aquí a la par tenemos dos cortes que son cortes transversales. Uno es de una raíz de Eudicotyledonia, que podemos ver que los tejidos vasculares están sobre todo en la parte central y en las monocotiledonias están en la periferia, están haciendo un aro. Notamos que hay un tejido aquí muy lignificado y también rico en suberina, que es como un límite que hay entre lo que viene entrando a la raíz, lo que atraviesa lo que se conoce como la corteza y llega hasta los tejidos vasculares. Esto que se conoce como la endodermis es muy importante en las raíces porque es justamente una barrera que regula lo que puede continuar al resto de la planta. Aquí también notamos el xilema y el floema y también tenemos esta capa que regula el paso
de la corteza hacia los tejidos vasculares de la raíz. En esta imagen podemos notar con más atención la caliptra. También se le llama cofia, pero este nombre ya no es muy usual. El nombre usual es caliptra. Y podemos notar acá las células donde se alargan. Esta es la zona de crecimiento. Las plantas no crecen por todas partes, pero yo les comenté que las raíces podían crecer y la parte aérea podía crecer. Bueno, ¿dónde crece? En esta zona, que es la zona de crecimiento de la raíz, y aquí encontramos la zona de alargamiento. En la zona de maduración, que es donde se desarrollan los pelos radicales, ahí ya las células están diferenciadas y llevan a cabo sobre todo su función de absorber. Aquí tenemos una imagen del tallo en crecimiento primario. Entonces vemos, esto es el meristema apical y estas son sus primeras hojitas. Vemos la presencia de los tejidos que yo les comentaba. Este, por ejemplo, es el parénquima. Estos rastros que vemos aquí de color más oscuro es donde se va a formar su tejido vascular. Y muy importante es que las células se van a ir diferenciando y entonces van a darle a la planta las funciones que ellas requieren de soporte, que cubre toda la planta, de sostén, de almacenamiento. Sin embargo, llega un momento en que el tallo tiene que crecer para poder la planta seguir su desarrollo, tal como la imagen que yo les dije anteriormente. Se activa entonces un tejido meristemático adicional que se llama el cambium. Y el cambium hace posible que este tallo, que solo estaba en crecimiento primario, ahora desarrolle crecimiento secundario. Vean qué bonito aquí cómo en una planta podemos encontrar en partes del tallo que están en crecimiento primario y otras partes que están en crecimiento secundario. Algunas partes de la planta siempre van a mantener crecimiento primario y otras van a desarrollar crecimiento secundario. Esto del crecimiento primario y el crecimiento secundario lo vemos con mayor atención en un curso de botánica, de anatomía vegetal, porque sí hay muchas diferencias cuando se trata del crecimiento primario y el crecimiento secundario de la planta. Lo que sí quiero que puedan notar en esta imagen es que con el crecimiento secundario ya no es suficiente una epidermis delgadita, usualmente compuesta solo por una capa de células. Ahora se necesita una peridermis, un tejido más grueso que proteja a la planta. Ya no es suficiente un poco de xilema y un poquito de floema ubicado en los haces vasculares. Ahora necesitamos una gran cantidad de xilema y una cantidad de floema mucho mayor para poder llevar a cabo el transporte. Y para eso es necesario que se activen tejidos de crecimiento conocidos como meristemas para que lleven a cabo esa función, formar la peridermis y formar estos tejidos vasculares en mucha más cantidad. Aquí tenemos un corte de la peridermis y cómo se observa ese crecimiento secundario en la planta. Este es un corte de una rama y todo esto que ves aquí en color rojizo es el xilema. Aquí tenemos el floema. Entonces puedes ver que ya no son haces vasculares, ahora es todo una gran cantidad de tejido que colabora en el transporte. Y externamente tenemos la peridermis. En la peridermis incluso vamos a ver que se forman espacios o zonas de intercambio conocidas como las lenticelas, que son como aberturas a nivel de la peridermis, justamente para lograr ese intercambio que se requiere porque se ha formado una capa que ahora ya no es de una célula, sino que son de varias células, y estas a través de las lenticelas se puede mantener el intercambio gaseoso. Del crecimiento del xilema y el crecimiento del xilema y sigue creciendo el xilema, los árboles desarrollan la madera. Y la madera, curiosamente, nos muestra, sobre todo en los países donde hay un invierno
muy marcado, o donde las estaciones son muy marcadas, nos muestran anillos de crecimiento, porque donde las células del xilema, ¿te acordás que eran como tubos que estaban las células cubiertas de lignina para darles esa impermeabilidad y ayudar a mover el agua? Cuando hay más agua, entonces estas células son de mayor diámetro. Cuando hay menos agua, las células se van haciendo cada vez más angostas. ¿Por qué hay más agua y por qué hay menos agua? Porque ha llegado la primavera, luego ha pasado el verano y hasta llegar al invierno. Entonces, cada una de estas líneas nos muestra cómo fue ese año para la planta. Si fue un año que abundó la lluvia o fue más bien un año muy seco, o también nos muestra información sobre plantas vecinas. El tema de los anillos es mucho más evidente en las plantas de países templados donde las estaciones son muy marcadas. En el caso de los trópicos, los anillos de crecimiento no brindan esa información de la manera que lo hacen los árboles que crecen en países templados. Bueno, y con esto te conté un poco sobre lo que es la anatomía de las plantas, el crecimiento primario y secundario que encontramos en ellas, lo que es la madera y los anillos de crecimiento.